grabar esta reunión. Entonces, si aparece un aviso, va a aparecer un aviso en sus pantallas, apriétenle en el botoncito azul, ¿no? Donde dice entendido, de acuerdo o continuar. Ahí pónganle un clic y cosa que se desaparece el aviso y ya van a ver la pantalla que estoy mostrando. Comprendiendo nuestras emociones. Así es. Si están viendo ya donde dice comprendiendo nuestras emociones, bueno, ya estamos aquí en el taller. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, bueno, este sería el segundo taller de inteligencia emocional, comprendiendo nuestras emociones. En la anterior sesión, lo que hemos trabajado es una conceptualización y el objetivo de lo que es la inteligencia emocional. Hemos dicho que la inteligencia emocional tiene como principal objetivo poder regular nuestras emociones para que éstas no se desborden. Y como primer paso, vamos a tener que ser conscientes de esas emociones, ¿no? Darnos cuenta. Para darnos cuenta, nosotros tenemos que conocerlas, tenemos que examinar cada una de estas emociones, entender cómo surgen en nosotros para poder percatarnos de ello. Acá ustedes en esta imagen están viendo las 6 emociones básicas, de las cuales ya hemos hablado el año pasado, hemos hecho bastantes repasos de estas 6 emociones: el asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, el enfado y la tristeza. Muy bien, comencemos con esta pregunta. ¿Qué son las emociones? Las emociones, como lo dijimos también el año pasado, pero por ahí no se acuerdan, son reacciones psicofisiológicas. Y al decir psicofisiológicas, estamos diciendo que están en nuestra psicología, en nuestra mente, pero también son fisiológicas porque cumplen una función corporal o alteran el funcionamiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, las emociones están en la mente y también están en el cuerpo, se expresan a través del cuerpo. ¿Qué más dice? Dice, representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Modos de adaptación, por supuesto que sí. Las emociones sirven para poder adaptarnos. Las emociones nos sirven para poder adaptarnos, para poder reaccionar de una forma adecuada ante el medio. Por supuesto, estas emociones pueden desbordarse, ¿no? Por ejemplo, la emoción que tiende más a desbordarse es la ira, ¿no? La ira, la rabia, la cólera. Por ejemplo, acá en la fotografía que ustedes están viendo, hay una señorita que la mitad de su rostro está con ira y la otra mitad está con alegría, ¿no? Porque claro, todos sentimos estas emociones y cada una de ellas se expresa en nuestro rostro. Entonces, la primera mitad, la que está hacia el lado izquierdo, que está con rabia, tiene toda una expresión en su rostro, ¿no? Está arrugando la, el entrecejo, ¿no? Que la arruga va hasta más o menos por la nariz, está apretando los dientes. Entonces, probablemente está sintiendo una emoción de ira muy fuerte, ¿no? Puede ser está furiosa, ¿no? Como dicen algunos, está casi rabiosa, ¿no? Está con una rabia tremenda, nos da rabia, pero lo que tenemos es una furia, estamos furiosos. Entonces, esta señorita que está furiosa está teniendo una emoción desbordante, se desborda, la ira se desborda. Lo que nosotros queremos con la inteligencia emocional es que esa ira no se desborde y que por tanto no reaccionemos de una forma mala, que reaccionemos de una forma adecuada. Entonces las emociones se pueden desbordar, pero ¿por qué dice aquí que sirven para adaptarnos? ¿Por qué nos sirve para adaptarnos la emoción? Porque las emociones tienen una función, no están ahí nada más porque sí, sino que tienen una función. Y las vamos a ver en esta imagen de acá. Vamos a examinar, a ver, estas 6 emociones básicas que tenemos. Vamos a examinarlas. Vamos a mostrar acá el panel de video. Ahí está. Permite que hago una captura. Ya está. Bueno,
Estas 6 emociones básicas de las cuales hemos hablado el año pasado son fundamentales porque a partir de ellas surgen muchos otros sentimientos, una variedad extensa de sentimientos que es de lo que vamos a hablar la próxima sesión en este mismo taller, Inteligencia Emocional. Examinemos cada una de estas 6 emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Son básicas porque las compartimos con todos los seres humanos en general. O sea, cualquier ser humano ha sentido alguna vez en su vida y seguirá sintiendo asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado o ira, que es lo mismo, y la tristeza, ¿no? Son emociones que todos conocemos porque las hemos experimentado. Son básicas porque usted se va al África, a una cultura del África, y estas personas conocen estas emociones porque las sienten, lo sentimos. De hecho, los animales también tienen emociones. Una de las emociones que también tienen los animales muy poderosos es el miedo, ¿no? El miedo les ayuda a sobrevivir, ¿no? Y a nosotros también el miedo nos ayuda a sobrevivir, pero hoy en día, ¿no? El miedo nos ayuda a ser precavidos. Vamos a examinar cada uno. Empecemos con el asco. El asco es una emoción de repugnancia ante algo que nos puede hacer daño. Por ejemplo, una manzana podrida, un alimento que está oliendo muy mal, ¿no? Algo ah, fétido, algo que no nos gusta, un olor nauseabundo. Entonces, obviamente no vamos a ingerir esa comida porque nos puede hacer daño. Ahí podemos estar salvando nuestra vida, ¿no? Porque si comiésemos algo así que nos hace daño, lo comemos nada más y ya, nos intoxicamos. Entonces, el asco es una emoción que previene que ingeramos algo dañino, pero también el asco eh, se puede expresar de una manera social, que sería el desprecio, ¿no? Cuando despreciamos algo porque nos parece repugnante o nos parece indignante, ¿no? Algo que no nos gusta. El asco también puede ser una emoción social eh, o que se puede resultar en un sentimiento de desprecio, eh, como le decimos, disgusto, ¿no? Algo no nos gusta. Entonces, el asco también puede ser desprecio. O repugnancia, cuando, por ejemplo, en las noticias escuchamos esas noticias tan repugnantes de asesinatos, ¿no? Cosas realmente terribles, nos causan repugnancia. Un acto muy, uh, no, algo que no está aceptado socialmente o que es algo muy malo, sentimos también asco ante esos eventos. Ahora, otra emoción poderosa de la que ya he mencionado varias veces es el miedo, ¿no? El miedo, los animales también lo tienen el miedo, pero en el hombre el miedo es mucho más complejo, porque además de prevenirnos contra los peligros reales, también podemos generar peligros imaginarios. Entonces el miedo puede volverse ansiedad, puede volverse estrés, ¿no? Está muy relacionado con el estrés. El miedo y el estrés están muy relacionados porque básicamente el estrés surge del miedo, ¿no? Cuando uno tiene estrés, lo que está sintiendo es miedo, pero el estrés también tiene una parte subjetiva que, digamos, puede surgir porque uno simplemente se imagina que puede suceder algo malo o que nos va a ir mal en este negocio, en este proyecto, nos van a robar, nos van a asaltar, ¿no? Una preocupación constante y continua genera estrés y genera miedo, ¿no? Y eso genera estrés. Ahora también está relacionado con la ansiedad de que algo malo va a suceder, ¿no? Mañana, pasado mañana va a suceder algo malo, ¿no? Entonces empezamos a sentir ansiedad a la espera de algo mal. O en esta pandemia hemos sentido mucho estrés, mucha ansiedad, porque por ahí veíamos el contagio cerca, ¿no? Los familiares se contagiaban, veíamos los efectos, las noticias de que había muertes, ¿no? Y todo eso genera
mucha preocupación, mucha ansiedad, pero inclusive hemos tenido muy cerca los efectos de esta pandemia, ¿no? Han sido trágicos realmente. Pero bueno, nosotros seguimos aquí y seguimos aprendiendo. Así que la emoción del miedo es muy compleja y está relacionada con problemas de salud mental, que también los vamos a tocar en las sesiones de más adelante, ¿no? En la sorpresa, la emoción de la sorpresa, esta que está, es bueno, esa carita que está simulando ser una carita que se agarra el rostro, abre la boca, abre los ojos, es una emoción más bien instantánea, ¿no? Es de un instante la sorpresa, cuando surge justamente inesperadamente surge algo, un sonido muy fuerte, uy, en la noche estamos durmiendo y escuchamos un golpe en la puerta, generamos sorpresa. Y en esa emoción de sorpresa, nuestros sentidos se agudizan. Es decir, agudizamos el oído, agudizamos la vista. ¿Por qué? Porque ante algo sorpresivo queremos saber qué cosa es. A lo mejor es un peligro y de la sorpresa podemos pasar al miedo. A lo mejor en otras ocasiones alguien nos sorprende con un regalo, ¿no? O con una fiesta sorpresa y podemos pasar de la sorpresa a la alegría, ¿no? Entonces, la emoción de la sorpresa es instantánea y muchas veces da paso a otras emociones. Ahora, la emoción de la alegría, la emoción más agradable es la alegría, la que queremos mantener y tener siempre, ¿no? La alegría. ¿Por qué? Porque la alegría, pues, es agradable, ¿no? Uno cuando está alegre está muy feliz, muy contento, pero la alegría también se puede desbordar cuando, por ejemplo, estamos muy eufóricos, ¿no? Estamos muy alegres, muy contentos y de repente podemos botar la casa por la ventana, ¿no? De alegría podemos regalar nuestras cosas, podemos hacer promesas que por ahí no vamos a poder cumplir, ¿no? Y más si, bueno, estamos en un compromiso social muy alegres y uno empieza a beber, ¿no? Eso sucede en los compromisos sociales, ¿no? Un cumpleaños, ¿no? Bueno, en fin, la alegría también se puede desbordar, pero es una emoción agradable que queremos mantener. En cambio, el enfado y la tristeza son emociones desagradables. Quisiéramos no tenerlas, quisiéramos no tener enfado o no estar tristes. Sobre todo el enfado es una emoción tan fuerte como el miedo, ¿no? Por eso es que en inteligencia emocional hablamos del enfado. Eh, en otras ocasiones hablamos de la ira, que es en realidad la emoción básica es la ira, pero el enfado, acá lo hemos puesto como enfado, eh, esta es una emoción fuerte, poderosa, nos puede dominar. Ya lo hemos visto en anteriores sesiones, el enfado o la ira puede desbordarse y podemos estar tan furiosos como hemos visto en el caso de, bueno, el rostro de esta chica, ¿no? La mitad de su rostro está enfadado, la otra mitad está alegre, pero está con mucha ira, mucha rabia, está furiosa. ¿Y qué pasa cuando estamos muy furiosos? Pues hacemos cosas, herimos a las personas, podemos discutir, pelear, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, uno de sus objetivos y sus emociones preferidas para trabajar es la ira, porque tiende a ser la emoción que más se desborda. Y a veces la ira, pues, no solamente es pelear o discutir, ¿no? A veces mandamos las famosas indirectas, ¿no? O los comentarios hirientes. Porque, claro, producto de nuestra ira o nuestro enfado, mandamos comentarios hirientes, bueno, en fin. Y el enfado hiere a las otras personas. La tristeza, que es una emoción también desagradable, que no queremos tener, eh, pero que también es importante. La tristeza es importante porque nos ayuda a entender que estamos perdiendo algo también importante. No, la tristeza nos hace ver que estamos perdiendo también algo importante. Uy, está la señora Gladysita, prendió su cámara, pero hasta ahora no puede conectar su audio. O sea, no nos está escuchando. Bueno,
La tristeza nos hace ver, mientras más honda sea la tristeza, es seguramente porque hemos perdido algo mucho más importante, ¿no? Y entre las pérdidas existen pérdidas de todo tipo. Probablemente una de las grandes pérdidas que tenemos es la pérdida de un ser querido, y ante lo cual surge una gran tristeza, ¿no? Y empieza también el proceso del duelo. Ahora vamos a ver y aprender a diferenciarlos. Hemos visto estas 6 emociones básicas, ¿no? Ya las recordamos. Eh, Sería bueno, a ver, voy a hacer esto, que para poder recordarlas bien, no clasificarlas, pero sí juntarlas. Son 6 emociones básicas. Las más fuertes son el miedo, la ira o el enfado, ¿no? La ira o el enfado, que son lo mismo, son 2 emociones muy fuertes. Nos quedan otras 4. Vamos a hablar de las 2 contrarias, la alegría y la tristeza, ¿no? Son antagónicas, contrarias, la alegría, la tristeza. Nos quedarían otras 2, que vienen a ser el asco y la sorpresa. Entonces, si las recordamos así de 2 en 2, yo creo que va a ser muy difícil que nos olvidemos, pero además nos sirve para entender que el miedo y el enfado son 2 emociones fuertes, desbordantes, ¿no? Y que hay que saber controlar. Y ahí le siguen las 2 antagónicas, la alegría y la tristeza, que son contrarias. Y después el asco y la sorpresa, que son las 2 que quedan. Muy bien, vamos a diferenciar estas 2 palabras que solemos confundir, emoción y sentimiento. Aunque en realidad tienen mucho que ver uno del otro. Es decir, la emoción y el sentimiento están unidos porque el sentimiento es una expresión emocional. El sentimiento es una expresión emocional, pero al ser sentimiento como tal, dura mucho más tiempo y es de baja intensidad. Veamos cada una de sus características. Emoción como tal, sentimiento como tal, sí tienen diferencias. La emoción, por ejemplo, es la reacción a un estímulo, ya lo hemos visto. El sentimiento es el estado de ánimo estable. La emoción es inconsciente e inmediata. La emoción surge inconsciente e inmediatamente. El sentimiento puede ser consciente y surgir a través de un pensamiento, de una idea que nos hacemos de alguien, y también es progresivo. La emoción es corta, y es corta porque es de alta intensidad. La emoción es de alta intensidad y por eso es corta. En cambio, el sentimiento puede durar mucho tiempo, es largo, puede durar muchos años. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué siente por una persona X? Podemos hablar de su hermano, su tío, su primo, alguien, bueno, yo no sé. Usted al recordar a esa persona, guarda un sentimiento hacia esa persona. Puede ser un sentimiento de afecto, puede ser un sentimiento de desconfianza, puede ser un sentimiento de cariño, aprecio, puede ser un sentimiento de gratitud. En fin, como vamos a ver en la siguiente sesión, tenemos un gran ramillete de sentimientos, pero como vemos, el sentimiento puede durar mucho tiempo, puede durar años, hacia un objeto, una persona o un evento. En cambio, la emoción es cortita porque cuando uno está enojado, está muy enojado, pero no puede estar enojado durante años, ¿no? El enojo pasa, del enojo podemos pasar a la alegría, ¿no? En fin. La emoción antes que la razón, dice, ¿no? Antes que la razón. Claro, como es instantánea, surge antes que la razón, pero eso sí podemos controlar la emoción con la práctica de la inteligencia emocional. El sentimiento, en cambio, necesita una interpretación, ¿no? Necesita el pensamiento. El sentimiento es como la emoción juntada con el pensamiento, ¿no? Surge el sentimiento, que es más duradero. Las emociones universales, como esas 6 emociones básicas, son universales. Los sentimientos son más individuales, claro que sí.
La emoción es más intensa, por eso dura menos. El sentimiento es menos intenso, pero dura más, pero más profundo, dice, y más duradero. La emoción nos lleva a actuar, el sentimiento nos lleva a decidir y a vivir de una manera. Aunque la inteligencia emocional lo que quiere es que no reaccionemos, o sea, no es que tengo la emoción y voy a reaccionar, voy a hacer ya algo inmediatamente, no. La inteligencia emocional lo que quiere es ponerle un stop. Si tenemos por ahí rabia, cólera, estoy sintiendo la rabia, estoy sintiendo la cólera, entonces hago un stop, paro, me voy a otro lado, me tomo un vasito de agua, cuento hasta 10, me pongo a pensar en otra cosa. ¿Para qué? Para tratar de no expresar o no explotar con mi enojo. Hay que expresar cuando nos sentimos enojados, pero cuando de una forma asertiva, de una forma calmada, de tal forma que la otra persona va a entender por qué nos enojamos. Pero si explotamos con ira, lo más probable es que vamos a discutir o vamos a pelear y no nos vamos a entender. Otra cosa que se suele confundir es la sensación. La sensación se suele confundir con el sentimiento y la emoción, pero la sensación tiene que ver ya con nuestros sentidos, con lo que sentimos, ¿no? con el entorno. Nuestros 5 sentidos, por ejemplo, nos hacen llegar las sensaciones, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Si nosotros nos pellizcamos, sentimos dolor, ¿no? Y esa es una sensación, la sensación del dolor. Eso es una sensación. No es lo mismo que sentimiento, no es lo mismo que emoción, que ya hemos diferenciado, ¿no? Sentimiento es más largo y duradero, pero menos intenso. La emoción es más intensa, pero menos duradera. Por supuesto que el mundo emocional incluye a los sentimientos. Pongamos unos ejemplos, ¿no? Entre las sensaciones podemos sentir frío, calor, la vista misma es una sensación, el dolor, el placer, el equilibrio. Mientras que una emoción, ¿no? Podemos nombrar a las 6 emociones básicas, el miedo, la tristeza, el enfado, la alegría. ¿Qué faltaría ahí? Faltaría el asco y la sorpresa, ¿no? Y en los sentimientos tenemos, cantidad de sentimientos. Sentimientos tan complejos como el amor, a sentimientos más sencillos o más negativos como la envidia, ¿no? Cantidad de sentimientos: amor, amistad, soledad, gratitud, euforia, admiración, optimismo, envidia. Todos estos, bueno, muchos de estos sentimientos vamos a tratar de ver cómo surgen o qué conexión tienen con estas emociones básicas, porque los sentimientos tienen su conexión con las emociones básicas y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Eso sí, nos quedamos con un tips. Cada persona experimenta una emoción de forma particular. Es decir, la forma en que expresamos nuestra emoción, por ahí, alguien cuando está airado le gusta gritar. Hay alguien más bien que agarra las cosas y las lanza. Hay alguien que cuando está con cólera se aísla, se va a otro lado, se escapa. Yo creo que mejor está en irse, ¿no? Porque cuando uno está con cólera, lo mejor es no discutir con la otra persona. En fin, todo va a depender de nuestras experiencias, el aprendizaje que tengamos, ciertas características nuestras, nuestro carácter, nuestro temperamento también, de lo cual hemos hablado el año pasado, este año también lo volveremos a hacer. Temperamento es básico, ¿no? Los 4 temperamentos, como somos. Todo eso hace que nuestra forma de expresar nuestras emociones sean originales, sean de una forma distinta. No es lo mismo el enojo de la señora Doris que el enojo de la señora Cecilia. No es lo mismo la tristeza de la señora Gladys
que la tristeza de la señora Fernandita, ¿no? No es lo mismo. O sea, la tristeza como tal es lo mismo, pero la forma en que lo expresan no va a ser la misma, ¿no? Va a depender de cada una de ellas. Por supuesto, lo que queremos con la inteligencia emocional es no reaccionar inmediatamente, no dar el golpe, no gritar, no insultar de frente, ¿no? Sino un stop, calma, regular esa emoción, que no se desborde la ira, que no se desborde la tristeza, que no se desborde el miedo. Principalmente se trabaja más con la ira, porque la ira es la que más habitualmente se desborda y la que nos trae más problemas con las personas que más queremos. Bueno, eh, a ver, vamos a ver aquí. Ya se va a cortar el Zoom, ahorita se corta el Zoom, ustedes ya saben cómo es esto, que dura 45 minutos nada más, pero yo les insto a volver, a regresar. Regresamos para que les pueda enseñar una previa de lo que vamos a trabajar en la sesión siguiente, que es una rueda emocional con muchos sentimientos, y también